Pues buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Verónica Martínez y voy a ser quien modere esta mesa que se titula Habilidades socioemocionales, salud y formación integral, que corresponde al programa de maestría en ambientes, sistemas y gestión en educación multimodal. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el agrado de presentar. En primer lugar, contamos con la participación de Marcela Gómez Álvarez, quien es licenciada en Educación por la Universidad de Antioquia, maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación y doctora en Educación por la Universidad Iberoamericana. Sus líneas de investigación abordan pedagogías decoloniales, coteorización, ruralidad, tejido social y narrativas, desde enfoques críticos y horizontales orientados a la construcción del conocimiento. Gracias, doctora Marcela, por su presencia. También, Así es. también nos acompaña en esta mesa María del Pilar Gómez Vega, quien es doctora en Educación por la Universidad Iberoamericana y psicóloga, especialista en primera infancia. Sus líneas de investigación abordan el desarrollo integral y la crianza en contextos de vulnerabilidad, la formación docente y la innovación pedagógica, la evaluación educativa y la educación para la justicia social. Bienvenida, doctora. Además de las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran también estudiantes que van a presentar sus avances de trabajo terminal y a quienes en un momento estaré dando la palabra. Antes me gustaría explicar la dinámica de trabajo. En esta ocasión, cada estudiante va a contar con un máximo de 10 minutos para poder realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que concluyan estos minutos, los comentaristas tendrán también 10 minutos cada uno para poder realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que en este evento académico no hay réplica por parte de los estudiantes, por lo que la retroalimentación que reciban únicamente la podrán considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Vamos a iniciar la mesa de trabajo con la presentación de la estudiante Yuriko Liley Rosales Durán. Ella nos presenta el trabajo titulado Estrategias de acompañamiento de promoción de la salud en el albergue La Casa de los Mil Colores desde la interculturalidad. Adelante, Yuriko, por favor. Hola, buenas tardes. Ya se ve bien, ¿verdad? Sí. Bueno, antes de empezar, quisiera comentarles que mi trabajo sufrió ahí unos cambios por parte de mi comité y el título del proyecto ahora se llama Autoetnografía y Estrategias de Acompañamiento Intercultural en Promoción de la Salud a Población Indígena, Experiencia en la Casa de los Mil Colores, Ciudad de México. Bueno, prácticamente este trabajo de tesis va desde mi trabajo que he hecho en el albergue La Casa de los Mil Colores, desde prácticas profesionales hasta ahorita. El albergue La Casa de los Mil Colores es un lugar donde acepta personas de toda la República Mexicana que son de comunidades indígenas y afromexicanas. Y bueno, a partir de mis prácticas empiezo yo a reconocer como ciertos huecos que hay en el área de la salud dentro del albergue y pues sale una propuesta de intervención para pasantes. Bueno, el planteamiento del problema. Pues como ya les había comentado, la Casa de los Mil Colores brinda alojamiento a personas indígenas y afromexicanas. Pero también el albergue tiene un programa que se llama de pasantías Mis Raíces Indígenas y es pues ahí pueden hacer servicio social o prácticas profesionales, estudiantes universitarios o en su defecto, que es muy raro, personas que tengan como alguna carrera técnica. En especial área de administración y área de salud, o sea, medicina, enfermería, psicología, promoción de la salud, fisioterapia y así. Hay ciertas problemáticas ahí en el albergue que se han estado trabajando poco a poco. Y primero que nada es la brecha lingüística y la cultural entre las personas beneficiarias y el personal de salud. Después la discriminación y las dificultades de adaptarse al contexto urbano
y pues la limitada formación intercultural de las y los pasantes pues que realizan su servicio o prácticas en el lugar. La justificación, bueno, primero, este proyecto surgió inicialmente para que los beneficiarios tuviesen una capacitación para ellos que fuera de alguna manera constante, pero una de las características de este lugar es que los beneficiarios pues rotan. Prácticamente hoy pueden estar 3, mañana pueden estar 5 personas diferentes. Entonces, ellos rotan y pues realmente un proceso de aprendizaje que sea significativo para ellos dentro de sus rotaciones y que los puedo volver a ver dentro de un mes, 2 meses, bastante complejo. Se habla con el comité y se decide que se va a cambiar la modalidad y no nos vamos a enfocar en los beneficiarios como tal, sino en los pasantes. Ya que el pasante es el primer filtro que tiene, con el que convive cada uno de los beneficiarios. Em, eh, Dentro de la maestría surge un curso que se llama Tejiendo Culturas, que em, con otros compañeros, pues se le fue dando forma y es un curso así muy, muy padre que se formó para esta propuesta de intervención. Las preguntas de investigación es cómo coadyuva la autoetnografía y la experiencia de pasantes universitarios desde sus áreas profesionales en el albergue La Casa de los Mil Colores en la promoción de la salud a la población indígena que acude a sus servicios médicos de tercer nivel en la Ciudad de México. Y las específicas son qué estrategias de promoción de la salud implementadas con la población indígena que acude al albergue La Casa de los Mil Colores promueven el bienestar de las y los beneficiarios, qué estrategias con perspectiva intercultural implementan los pasantes desde sus distintas áreas profesionales para contribuir al bienestar de los beneficiarios, cómo afrontan los pasantes los desafíos que surgen en la interacción con la población indígena para la promoción de la salud desde la interculturalidad. El objetivo general es analizar las contribuciones desde la autoetnografía y la experiencia de pasantes de la Casa de los Mil Colores en sus distintas áreas profesionales, en la promoción de la salud, a la atención de la población indígena que acude a sus servicios médicos de tercer nivel para el diseño de una propuesta de capacitación de pasantía en clave intercultural. Los objetivos específicos es sistematizar la experiencia de las estrategias de promoción de la salud implementadas con la población indígena que acude al albergue La Casa de los Mil Colores para el bienestar de las y los beneficiarios, analizar las estrategias implementadas por pasantes desde sus diferentes áreas profesionales para contribuir al bienestar de la salud de la población indígena que acude a la Casa de los Mil Colores y diseñar la propuesta de capacitación desde una perspectiva intercultural para fortalecer el papel de los pasantes en promoción de la salud en la Casa de los Mil Colores a partir de la experiencia propia y de los pasantes. Bueno, prácticamente pues también hablo sobre el contexto histórico en atención sanitaria a los pueblos indígenas en México y pues principalmente pues hablo del modelo médico hegemónico que ha sido privilegiado y también, bueno, los sistemas médicos tradicionales pues se han hecho a un lado o los han tratado de desaparecer. Y hablo como de toda esta lucha que hay entre que sí, que no. Y también en la década de los 70 pues empiezan a surgir pues como ciertos reconocimientos, pero no en su totalidad. Entonces se ve como un poco forzado, pero no se aplica como tal. Y bueno, actualmente pues seguimos como en esa misma lucha, donde el modelo médico hegemónico es el que prevalece y no tiene como tanta relevancia la medicina tradicional como debería de serlo. Bueno, aquí les hablo también sobre el contexto de la Casa de los Mil Colores. Este se encuentra en la colonia obrera, en la segunda sección. Y bueno, prácticamente este albergue surge en 1992 como una estrategia del Instituto Nacional Indigenista, el INI. Y bueno,
aprueban el proyecto e inicia las operaciones en 1993, ofreciendo hospedaje, alimentación y acompañamiento a pacientes indígenas y a sus familiares. Hasta este punto solamente aceptaba a puros niños, a menores de edad que tuviesen enfermedades de tercer nivel, que son las crónicas degenerativas, que son enfermedades terminales o a personas que les llega a faltar alguna extremidad, enfermedades congénitas. Y dentro de, pues en su primer año prácticamente, se dan cuenta que no solamente los niños necesitan ese servicio de salud especializado, sino que también lo necesitan pues las personas mayores y los jóvenes. Entonces, pues empiezan a aceptar a gente, a más gente, se amplía el rango de edad en el albergue y pues actualmente atiende tanto a niños, a niñas, a hombres, a mujeres de la tercera edad, de cualquier edad, pues son aceptados ahí en el albergue. Y pues su propósito es reducir las barreras de acceso a los servicios de salud mediante un enfoque de acompañamiento integral e intercultural, debido a que ellos en sus comunidades indígenas pues no tienen los hospitales especializados que están aquí en la ciudad. Aquí también les pongo el contexto urbano de la colonia obrera. La colonia obrera pues es un lugar donde pues hay mucho comercio, pero también hay hospitales que van, los mismos beneficiarios se mueven por, es, por la colonia, hay centros culturales, hay escuelas, hay recreación y deporte, hay administración y servicios urbanos. Entonces, pues es un lugar que pues de alguna manera les favorece a los beneficiarios porque pueden encontrar cosas así fácil. Aquí les pongo unas imágenes del albergue, que esta es la entrada principal, los cuartos, el área de la biblioteca, y que pues aquí también se hacen muchas actividades recreativas, la cocina, el jardín botánico y uno de los patios principales. Aquí normalmente se hacen fiestas y pues son algunos rinconcitos del albergue. Mi marco teórico se compone de los siguientes fundamentos. Primero que nada, la promoción de la salud, porque es un trabajo que va enfocado hacia la promoción de la salud. Los tipos de promoción de la salud y la promoción que se eligió para este trabajo, que es promoción de la salud empoderante. La promoción de la salud tiene 6 niveles y se está utilizando el cuarto nivel. Entre más arriba estemos, mucho mejor. Y se complementa con interculturalidad en salud, estrategias pedagógicas, capacitación intercultural y educación multimodal. La metodología, pues, es una investigación que tiene un enfoque cualitativo, un paradigma interpretativo, un método de autoetnografía. Las técnicas, pues, han sido la observación, entrevistas a profundidad, relatos de vida, entrevistas sociolingüísticas y entrevistas a pasantes. También se van a utilizar los diarios de campo, las guías de entrevista y registro de los talleres que se han hecho ahí con la comunidad. Bueno, estoy en esta parte de la sistematización de mi trabajo. Pues prácticamente de todas estas entrevistas y talleres y todas estas actividades que se han hecho con los beneficiarios del albergue y con una parte de los pasantes, pues hay categorías donde hay algunos pasantes que no saben si se están integrando bien o no a la dinámica. Hay beneficiarios que pues les cuesta confiar en los pasantes debido a malas experiencias en servicios de salud. Sí les cuesta como mucho trabajo como adaptarse a personal nuevo cuando llega ahí al albergue. Estamos como en esta parte de la sistematización todavía, no está completo, pero así va. La propuesta de intervención, como ya se los había comentado, es un curso híbrido que se llama Tejiendo Culturas y que está diseñada para fortalecer las competencias interculturales de las y los pasantes que realizan su servicio social y las prácticas profesionales. El albergue, bueno, este curso tiene un blog que se llama Colores desde el Origen y ahí viene sistematizado nada más el primer módulo de 4 y bueno, ahí ustedes lo buscan y lo pueden encontrar ahí en Google.
Se hizo híbrido por lo mismo de la maestría que es multimodal para los pasantes y que no sea tan demandante el que ellos estén haciendo un curso y aparte estén haciendo su servicio social. En este sentido, las actividades que se plantean en ese curso eh, van a, o sea, van enfocadas hacia la interacción que ellos hagan con los pasantes, con los beneficiarios que digan. Y bueno, las conclusiones, es súper importante que en el albergue haya una formación intercultural para los pasantes porque es algo que no está dando el albergue, o sea, simplemente ahí como que te dicen, ah, eres médico, pues vas y a ver si te acomodas ahí. Ha habido pasantes que no se han acomodado, y pues se queda como mucho tiempo la vacante, abierta. También, pues la propuesta que contribuye al reconocimiento y al respeto de la diversidad cultural, el fortalecimiento de las competencias interculturales para mejorar la comunicación, la empatía y el acompañamiento durante la atención, y no solamente dentro del albergue, sino que estos pasantes que salgan de ahí del albergue, pues si en algún momento en sus vidas profesionales ellos se topan con una comunidad indígena o algo, pues ellos ya saben cómo introducirse, no van en blanco. Y pues también que la propuesta busca visibilizar el ejercicio al derecho de una atención digna a la población, pues a una población históricamente vulnerada y que pues sí, es muy difícil para ellos. Y algunas referencias de las que he utilizado en mi tesis y eso sería todo. Agradecemos la presentación de Yuriko y damos pie a la ronda de retroalimentaciones. Iniciamos con la doctora Marcela, por favor. Gracias. Pues bueno, Yuriko, pues creo que es un proyecto con muchísimo potencial. La verdad es que en tu exposición como que varias cosas que incluso había puesto en una devolución que había hecho a partir de leer tu resumen, pues claramente digamos que ya se ven más delineadas y delimitadas. Entonces, pues bueno, quiero hablarte un poco como de tu presentación, pero también de esta entrega que habías hecho anterior, porque a lo mejor algunas de esas cosas pues te sirven también para fortalecer tu trabajo. Bueno, a mí particularmente me parece pues especialmente valioso tu trabajo porque se sitúa en un punto de encuentro que a mí me parece muy pertinente, que es el de la salud, la educación y la interculturalidad. Creo que la verdad es que me imagino que poco se ha escrito sobre esto, digamos que sobre todo en salud es un tema que pues desconozco un poco, pero claramente veo una articulación que es muy pertinente. Hay un aspecto que para mí llamó como particularmente la atención y que pues creo que es importante revisarlo porque tiene implicaciones con la consistencia metodológica de todo tu proyecto y es cuando tú hablas de ubicarte en un, digamos, desde un enfoque autoetnográfico. Esto pues digamos que los enfoques autoetnográficos suponen poner al centro de la investigación, o sea, te suponen a ti como investigadora ponerte en el centro de la investigación, porque pues recuperas vivencias, reflexiones, emociones y digamos aprendizajes que tú vas construyendo a partir de tu experiencia en este espacio. Entonces, digamos que aquí la autoetnografía no consiste únicamente en narrar una experiencia personal, sino en utilizar tu propia experiencia personal como una vía para comprender, digamos, fenómenos sociales. Y digamos que, es decir, tu trayectoria, tus tensiones, tus procesos de aprendizaje, pues son los que se ponen en el centro de la investigación. Claramente cuando pues se leía y hoy veo, digamos, como una mayor delimitación, aunque creo que sigue siendo importante que precises esto, porque cuando yo avanzaba en la lectura del documento que habías compartido, pues digamos que habían como tres focos. Uno eras tú, uno las personas que están ahí y por otro lado los pasantes. Entonces, aquí ya me queda mucho más claro que has hecho como un desplazamiento hacia el proceso autoetnográfico y el proceso con los pasantes, pero más allá de esto, a mí sí me parece importante que sigas delimitando cuál es el sujeto de estudio, porque esto tiene que mantenerse, digamos, relativamente estable a lo largo de los distintos apartados.
En tu caso, digamos que esto no es menor, porque cuando tú digamos, te declaras como que vas a usar una metodología autoetnográfica, el centro de la reflexión eres tú ahí haciendo el trabajo. Entonces, esto es importante tenerlo claro porque a lo mejor tú no vas a hacer un proceso autoetnográfico, sino etnográfico, donde sí rescatas, digamos, tu experiencia y la pones ahí porque es vital y fundamental, pero digamos que esto te lleva hacia otro lugar. Entonces, ahí tendrías que repensar un poco las preguntas, los objetivos, el marco metodológico. Yo creo que particularmente en las preguntas de investigación y en los objetivos, hay, digamos, digamos que hay definido ya un sujeto y los sujetos, como tú lo decías ahora, son los pasantes. Pero sí es importante que veas entonces qué lectura vas a hacer si anuncias que el trabajo metodológico está atravesado por una pregunta autoetnográfica. Entonces, si la intención es construir una propuesta pedagógica que va dirigida a los pasantes, pues yo creería que ahí el sentido está en que ellos sean los sujetos de estudio, aunque, digamos, tus reflexiones pues resultan totalmente, digamos, pertinentes. Yo particularmente, por los campos en los que me muevo en términos de investigación, creo que perdón, que la autoetnografía pues ofrece una visión riquísima en las investigaciones, pero claramente sí nos implica hacernos otras preguntas, incluso, digamos, con el rigor que tenemos que asumir al hacer este tipo de investigaciones. Entonces, pues bueno, yo creería que no necesariamente el diseño metodológico principal tiene que ser autoetnográfico, sino hablar de que hay una perspectiva reflexiva que a ti te va a permitir explicitar desde dónde estás viendo el fenómeno como una mujer que está involucrada en el trabajo en la casa de los mil colores. Creo que esa reflexividad pues puede fortalecer mucho tu trabajo indudablemente. Y bueno, hay otras cositas que justo me asaltaban, que pues una decirte que yo también creo que en este cambio que estás haciendo es importante también pensar en esto que mencionabas del contexto histórico. Es decir, si el foco son los pasantes, pues ¿por qué narrativa histórica tendrías que estarte preguntando? Creo que eso es importante. Me gusta mucho como las categorías conceptuales que estás trabajando, creo que son muy útiles para comprender, digamos, tu investigación. Y finalmente, pues me da mucho gusto también ver que ya tienes un poco delineada como una propuesta de trabajo ya con los pasantes. Eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Gracias. Continuamos con la doctora María del Pilar, por favor. Muchas gracias y gracias Marcela, y en la misma línea me quedaron a mí también algunos comentarios relacionados en la parte metodológica. Coincido en muchos de los aspectos que la doctora Marcela también comentó, Yuriko, pero me parece también muy importante y muy pertinente, obviamente, el tema que nos estás presentando. Yo aquí, y abonando también y complementando un poco a lo que la doctora Marcela hacía referencia, es un poco enmarcarlo en la maestría también en la que estás. O sea, el proyecto, te digo, se ve que es un proyecto obviamente muy pertinente, se ve que vincula obviamente una línea importante también dentro de la maestría, que comentabas un poco, que es la educación intercultural, pero me parece importante que sí, viendo este marco, obviamente, de la maestría en la que estás inscrita, que es precisamente en ambientes, sistemas y gestión de educación multimodal, pues como que precises, ¿no?, cuál es el objeto, que no solamente sería la atención en salud, ¿no?, o el acompañamiento social, sino esta parte de la formación de los pasantes como esos agentes educativos interculturales. Entonces, ahí es bien importante que pues también se vaya fortaleciendo entonces como una propuesta pedagógica, y ahí me parece que tienes que poner como muy al centro, y retomo esta parte también de la etnografía,
que vayas viendo cómo se va a ir delimitando o aclarando esta parte y tomes decisiones para que en la próxima presentación ya sea mucho más clara, obviamente como toda la parte del enfoque que vas a tener. También me parece muy importante, insisto otra vez, en el marco de la maestría que estás cursando, y es que el albergue, sí, bueno, se va a explicar el albergue como un ambiente educativo, de acompañamiento, y no solo como ese espacio asistencial, ¿no? Porque pues en ese ambiente se están produciendo una serie de aprendizajes, se están dando allí una serie como de tradiciones culturales, ¿no? La comunicación que hay con las familias y demás. O sea, hay que buscar ahí también cómo va a conectar obviamente mucho mejor el proyecto con esta parte de los ambientes de aprendizaje también. Y algo que en el documento que nos compartiste, esta parte de la multimodalidad, ¿no? Hay que ver con mayor claridad cómo se puede incorporar también en la propuesta pedagógica, pues todos estos diferentes recursos también que mencionabas en el trabajo, ¿no? Las sesiones presenciales, las guías, los materiales visuales, o sea, todos estos recursos como cómo van embonando. Sí, y me hice estas preguntas y te las hago también como para que queden un poco en la reflexión, y es que cómo estás visualizando, cómo estás definiendo un poco el albergue, ¿no? Como un ambiente educativo y no como el espacio de asistencia o de acompañamiento. Cómo un poco entenderlo, cómo lo estás definiendo, ¿no? ¿Dónde está apareciendo esta parte de la multimodalidad en tu proyecto, ¿no? ¿Cómo se va a incorporar esto a la propuesta pedagógica? Y también en la presentación ir comentando pues cómo estás, ¿no? ¿Cómo evaluarías si esta propuesta que estás mencionando, que es una propuesta como de capacitación, va a ir fortaleciendo ese acompañamiento intercultural en el albergue? Como que quede, como que vaya quedando un poco más claro. Y además porque en la presentación, en tu comentario inicial, hace referencia a que este es un trabajo de tesis. Entonces creo que vale mucho la pena también que no se quede como un diseño de una capacitación, sino como un trabajo de investigación donde hay una comprensión teórica y empírica, y entonces aquí ya estás introduciendo una serie de elementos también del acompañamiento intercultural, estás también considerando la parte de la propuesta pedagógica. Así que yo en términos, digamos, de esto que nos acabas de presentar, en esa línea ya mi comentario. Y en cuanto a la presentación, yo te sugeriría de pronto utilizar también esquemas, algunos gráficos, por ejemplo, cuando nos hacías referencia a que se podía buscar en Google, bueno, más bien cuéntanos, muéstranos como una imagen y demás, porque estamos aquí escuchando obviamente como a la especialista quien nos está introduciendo en su investigación, y bueno, como para ir teniendo toda esta claridad, pues vale la pena que todos los elementos vengan lo mejor desglosados en la presentación, no solamente texto, sino que vale mucho la pena utilizar también estos diseños gráficos, algunos otros elementos que ayudan mucho a quienes estamos atendiéndote. Eso sería de mi parte. Agradecemos las retroalimentaciones tan puntuales de la doctora Marcela y la doctora María del Pilar, y continuamos con la presentación de Jesús Alejandro Camacho Espinosa. Él va a exponer el trabajo titulado Diagnóstico situado de las necesidades de actualización del personal bibliotecario de la red de bibliotecas públicas de la Alcaldía Tlalpan. Adelante, Jesús Alejandro, por favor. Muchísimas gracias,
por la bienvenida y pues agradezco la asistencia de quienes el día de hoy pues me retroalimentan y también de la participación de mi director de trabajo terminal que se encuentra presente. Y bueno, yo soy estudiante de cuarto semestre del mismo programa que Yuriko, de la maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. Y el día de hoy les voy a presentar el avance de mi proyecto de trabajo terminal bajo la modalidad de tesis, eh, que bueno, se encuentra centrado en el perfil del personal de la red de bibliotecas públicas a cargo de la alcaldía Tlalpan. Este proyecto se ubica dentro de la línea de prácticas educativas y procesos de formación, ya que busca comprender cómo se configuran las funciones, saberes y necesidades formativas de quienes sostienen cotidianamente el servicio bibliotecario. Bueno, las preguntas de investigación de este estudio buscan sobre todo identificar qué necesidades de actualización tiene el personal frente a las exigencias actuales de la biblioteca pública. Es decir, no se trata de saber en sí qué cursos necesita el personal, sino caracterizar quiénes son, qué funciones realizan, cómo valoran su formación previa, qué competencias reconocen como necesarias y qué lineamientos podrían formularse a partir de esta información. Esto pues con el propósito de evitar que el, ¿cómo se puede decir? Que el diagnóstico pues se disperse y más bien esté ubicado desde dimensiones concretas. El planteamiento del problema se ubica en relación a 4 planos: el perfil normativo, el perfil percibido y el perfil real, así como el perfil deseable. El primero, pues, nos habla de lo que dicen los documentos institucionales o lo que omiten sobre el personal bibliotecario. El segundo, las funciones que el personal realiza en la práctica cotidiana. El tercero, la forma en que el propio personal comprende y valora su trabajo. Y el cuarto es el perfil deseable, es decir, el entendido como un referente construido desde los marcos especializados sobre lo que actualmente se entiende por biblioteca y biblioteca pública, mediación, alfabetización informacional y competencias digitales. El planteamiento teórico está organizado por núcleos que en este estudio cumplen una función específica. La biblioteca, por un lado, permite situar el espacio institucional y comunitario. El personal bibliotecario es el actor central del diagnóstico. El diagnóstico, por lo tanto, funciona como una estrategia para comprender las necesidades antes de formular acciones, y las competencias permiten mirar la alfabetización informacional y digital en los contextos de servicio. La decisión metodológica de este estudio recae principalmente en el problema planteado. Como tal, pues no busco medir únicamente las competencias ni evaluar los desempeños individuales, sino el trazo metodológico adopta un enfoque mixto como predominio cualitativo y alcance diagnóstico. En este contexto, el análisis documental es el primer momento que me permitirá o me está permitiendo identificar los criterios institucionales y normativos que definen al personal. Y en un segundo momento, que es la parte que tiene que ver con el cuestionario de autopercepción, busca recuperar el panorama más amplio, ¿no? del personal en la red. A partir de esta fase del cuestionario, se plantea poder profundizar con una entrevista semiestructurada, perdón, con entrevistas semiestructuradas, ajustada a partir de lo que arrojen los resultados del cuestionario y del análisis documental. Finalmente, con esta tríada, se busca triangular estas fuentes para evitar que el diagnóstico dependa solamente desde una sola mirada. El cuestionario de autopercepción
Por lo tanto, pues surge, ¿no?, de esta revisión documental que se ha ido trabajando. Su función es recuperar la información sobre cómo el personal escribe su propio perfil, cómo se perciben como bibliotecarios, las funciones cotidianas que realizan, las trayectorias formativas, competencias, necesidades de actualización. Y bueno, se pretende que este tenga un alcance censal, ya que pues va a estar dirigido al personal de los 19 recintos que integran la red de bibliotecas públicas y no tener, por lo tanto, pues solamente casos aislados, sino tener un panorama amplio de lo que se define en cuanto al personal de la red. Y los reactivos están derivados de esta revisión documental que se ha realizado para sostener sobre todo esta parte de la coherencia y las categorías que se proponen en el mismo. Una vez que ya se tengan los resultados, la siguiente fase que se plantea es la implementación de las entrevistas semiestructuradas. Estas pues se plantea que sirvan como una guía que ajuste la base del diagnóstico a partir de los resultados que se obtengan, profundizando cualitativamente sobre las experiencias, trayectorias, condiciones institucionales que no hayan podido abarcarse durante la implementación del cuestionario. Esto con la finalidad de comprender aspectos que a lo mejor no queden suficientemente argumentados a partir del diseño del cuestionario, pero también reconocer los saberes prácticos, las condiciones de trabajo y las necesidades situadas respecto a la actualización del personal. Los resultados preliminares del análisis documental nos han arrojado una correspondencia entre lo que de alguna forma es el foco, ¿no?, del mismo diagnóstico. Al inicio, por ejemplo, había una tendencia a definir ampliamente qué era la biblioteca pública, pero ahora el análisis está concretado en qué dicen los documentos sobre el personal bibliotecario, y esto pues me ha permitido rastrear cómo se nombra al personal, qué funciones se le atribuyen, qué formación o experiencias aparecen como necesarias y cómo estos criterios pueden traducirse en reactivos del cuestionario y ejes previstos para la fase de las entrevistas semiestructuradas. Y bueno, a partir de este trabajo de análisis documental, es decir, o sea, todavía no se integra el diagnóstico completo, es el centro, digamos, del estudio. O sea, es decir, no se trata de estudiar la biblioteca en términos generales, sino de definir cómo el personal opera estos espacios. Otro punto que la revisión documental me ha permitido lograr es entender cómo está construido el perfil normativo y también qué funciones esperadas se tienen del mismo personal, más allá de lo que tradicionalmente pues, se ha venido realizando, ¿no?, en general pues, en todas las bibliotecas públicas. Y finalmente, cómo esta parte metodológica justifica la construcción del cuestionario y orienta, ¿no?, los ejes de la fase de las entrevistas. Los siguientes pasos, por lo tanto, pues tienen que ver con el pilotaje del cuestionario, la aplicación del cuestionario en los 19 recintos, posteriormente ajustar la parte de la entrevista a partir de estos resultados y el análisis y la triangulación, como ya les había venido comentando. Y bueno, esta es la parte de las referencias que guían esta investigación y que van documentando sobre todo los referentes que se están utilizando para sostener el diagnóstico, el perfil y la construcción metodológica de este estudio. Y bueno, pues con esto cierro mi presentación. Pues es el primer
avance principal que les comparto, ya delimitando el problema y la articulación metodológica, derivado pues también de la experiencia, ¿no? Como estudiante en estos 4 semestres. Entonces, pues les agradezco mucho sus comentarios y ojalá pues puedan retroalimentar un poco más para fortalecer la coherencia del mismo estudio. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús Alejandro, por tu presentación. Vamos a comenzar con la retroalimentación de la doctora Marcela, por favor. Bueno, pues bueno, Jesús, decirte que, bueno, antes que nada, no puedo guardarme esto, pero disfruté mucho la lectura de tu propuesta. Personalmente a mí me resultó muy cercana porque pues me recordó varias experiencias que he tenido la oportunidad de acompañar en Colombia. Yo soy colombiana y justo pues como que conversan mucho con lo que tú haces porque ponen, digamos, la función social de las bibliotecas en barrios periféricos. Entonces, a mí me parece muy acertado que tu investigación justo se plantee construir un diagnóstico situado sobre las necesidades de actualización. Creo que ahí hay una delimitación clara del problema y para mí, digamos que también hay una preocupación muy pertinente. Una de las cosas que justo como que pensaba también mientras te escuchaba es que plantearse un diagnóstico implica también repensar el espacio, o sea, como la institucionalidad. O sea, si tú piensas en las bibliotecas, ¿por qué estas bibliotecas, digamos, requieren repensar los perfiles? Y yo creo que tú lo vas narrando muy bien, yo creo que hay una fortaleza importante en tu trabajo y que también se ve, digamos, en tu apropiación, y es que no partes únicamente de una preocupación, digamos, que podría parecer como lejana, sino que reconoces que las bibliotecas públicas hoy son, digamos, mucho más que espacios, digamos, instrumentalizados. O sea, son lugares de acceso al conocimiento, yo diría que incluso de democratización pues, del conocimiento, de encuentro comunitario y digamos que, como yo lo he leído en otros espacios, también desde construcción y fortalecimiento de los vínculos sociales. Y creo que eso es importante también que lo tengas un poco en el radar. Mientras, digamos, yo leía también tu trabajo y de nuevo como que te escuchaba, pensaba mucho en una figura que en Colombia suele utilizarse y creo que eso podría ayudarte también en términos de ir analizando lo que vas encontrando, y es como este término del animador bibliotecario, que no son solo personas que administran materiales o que realizan préstamos, sino que generan procesos de mediación que tiene que ver con, no sé, la lectoescritura, pero que también acompañan actividades comunitarias, que tienen una preparación, digamos, que les implica conversar con diversos públicos y que, digamos, convierten las bibliotecas también en espacios vivos. Yo creo que eso es fundamental, sobre todo ahora que tenemos un poco como la era digital, que pareciera que todo lo tenemos ahí a la mano, pero estos espacios pues tienen que seguir vivos y tenemos también que encontrar maneras para que, pues bueno, vivan. Entonces, creo que tu investigación pues dialoga mucho con la idea de reconocer que el valor de las bibliotecas pues no depende, digamos, exclusivamente de las colecciones, sino también justo como de las capacidades humanas que vamos teniendo. Decirte que me gustó mucho también ver y escuchar como esta dimensión territorial del problema, que aunque hablas de bibliotecas ubicadas en contextos urbanos, como que también señalas la diversidad de ellas. Entonces son espacios donde, digamos, convergen como personas provenientes de pueblos originarios, de comunidades con trayectorias, no sé, migratorias diversas, o de, digamos, como transiciones territoriales, creo que así le llamabas. Entonces creo que esa diversidad pues también justo te va a servir mucho para problematizar como este diagnóstico que vas a construir. Creo particularmente, a lo mejor eso es algo que ya lo tienes y digamos que por el tiempo y también por la extensión como que no lo hiciste tan presente, pero yo sí creo que hay una beta análisis muy potente en tu trabajo que podrías quizá desarrollar. A mí la verdad se me antoja mucho y que me refiero, y digamos que con esto me refiero a la dimensión social de las bibliotecas.
yo creo que ahí tu trabajo da para hacer como un análisis, digamos, más a profundidad sobre esto, justo por esto que te decía ahora, porque preguntarse por el perfil también es un poco repensar como los espacios por sí mismos. Entonces, en cuanto al aspecto metodológico, yo creo que hay mucha claridad. Yo, la verdad, digamos, como que en el documento que habías enviado, tenía ciertas dudas frente a las técnicas que ibas a utilizar, pero ahora me quedó muy claro. O sea, ya la verdad, como que se aclaró este proceso de triangulación, digamos que es muy coherente también con lo que estás construyendo y es claro para qué utilizas cada una de las técnicas. A veces como que uno como investigador cae un poco como en el entendido de que entre más técnicas utilice, pues más científico o confirmable va a ser el trabajo. Y creo que aquí utilizas como lo justo y explicas para qué te sirve. Y creo que esto es muy útil también para quienes te escuchamos y te leemos. Solo hacia el trabajo escrito que compartías había algo que me llamaba la atención y es que tú en algún momento señalabas que, bueno, como que finalmente todo este proceso te iba a permitir, entre muchas otras cosas, digamos que no recuerdo, sistematizar trayectorias. Y ahí yo la verdad como que te diría pausa un poco porque metodológicamente esa expresión remite a una investigación totalmente diferente. Entonces, la sistematización de experiencias o de trayectorias responde a otros propósitos, a otras preguntas, y creo que tu investigación no va por ahí. Mi recomendación es que mantengas la claridad del planteamiento que ya tienes. Yo creo que tu proyecto es muy sólido y digamos que también por esta exposición creo que tienes un avance significativo y que vas en muy buena dirección. Muchas gracias, doctora Marcela. Continuamos con la doctora María del Pilar, por favor. Muchas gracias. Pues yo quiero también sumarme un poco a que entiendo una felicitación de parte de la doctora Marcela. La verdad es que Jesús Alejandro, cuando lees el trabajo, pero luego te escuchas, encuentras una mayor claridad y entonces dices, ok, porque la idea del documento que presentas, entonces ya muestras aquí un avance mucho más significativo y entonces eso hace pensar que el trabajo que has estado haciendo pues sí ha sido muy sistemático y que has entrado de lleno obviamente pues avanzar muy bien en la maestría. Entonces felicitarte también por este esfuerzo que haces en la presentación y mostrando los avances. Tu proyecto a mí también me causa un gran gusto porque nuevamente en el marco de la maestría veo cómo es que estás teniendo una mirada hacia una red de bibliotecas que me parece fantástico que se vaya rescatando de muchos ambientes también estos sistemas que, bueno, abonan mucho en muchos aspectos. Y en el caso de tu proyecto, veo que no solamente aborda desde una función formativa, también pedagógica, digital, sino este sentido también comunitario. Y aquí obviamente es donde las bibliotecas se pueden presentar como ese ambiente de aprendizaje comunitario, de alfabetización, de mediación cultural, de acceso al conocimiento, que me parece fantástico. Una de las fortalezas que veo dentro del trabajo que nos compartiste y también ahorita escuchándote es que no solamente se está reduciendo el problema como a una falta de capacitación individual, sino que lo estás analizando también como esa relación que hay en las trayectorias formativas, en las condiciones, ¿no? En las funciones, en las competencias. Entonces, le estás dando como un sentido integral. Y me parece que es muy pertinente también para la maestría, que pues incorpora obviamente en esta parte de los ambientes, los sistemas, ¿no? Y la gestión, porque
ayuda a ver un poco como esa actualización profesional como un asunto institucional, pero también a nivel obviamente personal. Me parece importante también, y uno de los aportes que veo importantes es que ubiques obviamente pues todo tu trabajo dentro de estas trayectorias formativas que vale mucho la pena que ojalá lo veamos en el trabajo, si tuviéramos, en el momento en que tuviéramos oportunidad de revisarlo como con más detalle, pero a profundidad, obviamente, insisto, en el sustento teórico que le des de esta pertinencia sobre las trayectorias también que hay. Me parece muy importante como que comprender esta parte de las bibliotecas públicas, ¿no? Como ese gran ambiente, como ya decía, como de acompañamiento y demás. Sí, creo que me quedé yo con estas también dos preguntas que me gustaría que te llevaras también a la reflexión, y es la parte de la multimodalidad, ¿no? En tu proyecto. Está en las competencias que vas a estar analizando, en los servicios bibliotecarios o en estos formatos como de actualización que también se dan, ¿no? Dentro de todo este ambiente de la red de bibliotecas. Y también con este diagnóstico, al parecer, que estás haciendo, ¿no? Con cierta profundidad, pues, ¿qué lineamientos vas a proponer, ¿no? Para que ese diagnóstico no se quede precisamente como en esa parte solo descriptiva, ¿no? Sino que trascienda también en ese aporte en la gestión educativa de la red de bibliotecas. Entonces, animarte mucho a que en este avance que vas teniendo también vayas pensando como en esa aportación que vas a hacer desde tu trabajo de investigación para que pues tome las dimensiones obviamente que tu trabajo pues tan pertinente, tan importante pues está resultando. Eso sería de mi parte. Gracias a ambas comentaristas por sus retroalimentaciones. Para finalizar la mesa, doy la palabra a la estudiante Miriam Itzel Moreno Vargas. Ella nos presenta el trabajo titulado Desarrollo de habilidades socioemocionales mediante formación deportiva en fútbol soccer en la selección deportiva varonil y femenil de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Adelante, Miriam, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Yo soy Miriam Itzel Moreno Vargas y bueno, yo les voy a platicar un poco acerca de mi proyecto de investigación. Estoy estudiando en la maestría en Ambientes y Sistemas de Gestión de la Educación Multimodal y me encuentro en segundo semestre y mi investigación pues es el desarrollo de competencias socioemocionales mediante la formación deportiva en fútbol bardas en estudiantes que pertenecen a la selección deportiva femenil y varonil de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Por ahí hubo un pequeño cambio respecto al tipo de deporte que se va a analizar, pero bueno, la intención de esta presentación es platicarles un poco acerca de la misma. Esta investigación justo surge del interés por comprender cómo los escenarios educativos no formales, específicamente los escenarios deportivos, contribuyen a la formación integral de las y los jóvenes desde, a partir del desarrollo de competencias socioemocionales. De manera general, pues quiero compartirles que la educación superior desde hace algunos años ha migrado de ser un espacio de formación únicamente de profesionistas para convertirse en un espacio de formación integral, en donde ya no solamente el desarrollo de conocimientos disciplinares se vuelve básico, sino que incluye y se integra la parte de la formación de la ciudadanía. Desde esta perspectiva, existen diversos marcos, tanto internacionales como nacionales, que sustentan esta necesidad de conversar
acerca de cómo las y los jóvenes a nivel superior pues van construyendo toda una estructura personal que no solamente les va a llevar a ser futuros y futuras profesionistas, sino que más bien va a tener como esta estructura integral que promueve la ciudadanía, que promueve el desarrollo de agentes que construyen sociedades de manera integral, y dentro de ello, pues la universidad cobra un papel más relevante justo en el desarrollo académico, pero también en el desarrollo de competencias socioemocionales y, como decía hace un momento, pues en la construcción de ciudadanía. Esto va a implicar entonces no solamente desarrollar conocimientos, sino también competencias que les ayuden a las y los jóvenes a poder convivir de maneras distintas, a poder trabajar en equipo, a aprender a resolver conflictos y justo desenvolverse en distintos contextos sociales dentro y fuera del ámbito formativo o profesional. Desde esta perspectiva, bueno, el rendimiento académico se vuelve complementario con el bienestar socioemocional y con la convivencia, justo para preparar personas que no solamente trabajen en el área profesional, sino que también se desenvuelvan en cada una de las áreas de su vida. El deporte universitario aquí cobra relevancia porque se convierte en un espacio donde los procesos de formación, específicamente a partir de la educación no formal, promueven esta formación fuera del aula. Incluso ahí me gusta trabajar con ciertos autores que hablan de las universidades, de los espacios formativos como laboratorios sociales que promueven el desarrollo de ciudadanos y ciudadanas que sean capaces de convivir en otros contextos. Dentro del planteamiento del problema, bueno, identifiqué el vacío del conocimiento de que la formación deportiva universitaria, si bien se ha investigado, no se ha investigado o no se ha construido cómo estos espacios forman competencias socioemocionales, cómo estas competencias socioemocionales se forman fuera del aula, sobre todo en ambientes multimodales, que es parte de lo que construye esta maestría, y no existe tanta evidencia que hable de cómo se construyen las competencias socioemocionales de manera diferenciada por género, aunque sí hay investigaciones que abogan que el deporte promueve distintas características o distintos comportamientos específicos con base en el sexo y la identidad que se espera que las personas tengan a partir del mismo. Desde ahí, bueno, se construye el planteamiento del problema o la pregunta de investigación, que es conocer cómo contribuye la formación deportiva en fútbol Bardas en el desarrollo de habilidades socioemocionales en las y los estudiantes que integran la selección deportiva femenil y varonil dentro de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que aparte es una institución que aboga justo por la formación integral y el desarrollo de valores, de una formación ética y humanista dentro de sus estudiantes. De manera social, esta investigación se justifica a partir justo de la promoción del conocimiento, bueno, de los objetivos que estuve planteando, valga la redundancia, en el planteamiento del problema, los objetivos de desarrollo sostenible que abogan a el desarrollo de educación de calidad y de la promoción de la perspectiva de género o de la igualdad de género en este estudio. En el ámbito educativo, pues nos va a ayudar a permitir comprender cómo los ambientes multimodales, sobre todo desde la educación no formal, promueven el desarrollo de competencias socioemocionales. A nivel institucional, busca fortalecer la comprensión de cómo la Universidad Nacional Rosario Castellanos forma estudiantes desde una perspectiva distinta a la que manejan otras universidades u otras estructuras de formación educativa a partir justo de la formación integral. En el ámbito científico, lo que busca aportar es la evidencia de cómo la educación no formal se convierte en un escenario de formación integral de las y los jóvenes, y a nivel personal, bueno, contribuye con unas investigaciones que ya he realizado anteriormente que tienen que ver también con educación no formal y con perspectiva de género. Desde esta perspectiva se establece el objetivo general de analizar cómo la formación deportiva en fútbol Bardas, por ahí tengo algunos detalles de redacción en la presentación, pero es cómo la formación deportiva en fútbol Bardas contribuye al desarrollo de competencias socioemocionales en las y los jóvenes que integran las selecciones deportivas tanto femenil como varonil en la Universidad Nacional Rosario Castellanos frente a quienes no tienen esta formación.
Para poder abarcar este objetivo se plantean 3 objetivos específicos, que es identificar las competencias socioemocionales que se fortalecen durante la participación en fútbol bardas en selecciones femenil y varonil, identificar las competencias que se desarrollan de manera diferenciada entre hombres y mujeres dentro de estas selecciones y comparar el desarrollo de estas competencias con personas que no practican deportes dentro de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Para la parte del marco conceptual, bueno, esta investigación se estructura desde un eje central, que son los procesos de formación, que justo es la línea de investigación que yo mantengo, porque desde esta perspectiva pues se recupera que la educación no formal es un escenario educativo, y en este escenario educativo el deporte es un espacio formativo en el que se pueden desarrollar distintas competencias, distintas herramientas para las y los jóvenes, y las competencias socioemocionales justo se convierten en esta dimensión de análisis que se va a investigar y se va a reconocer considerando la perspectiva de género como un eje transversal de análisis. Todo ello, pues buscando interpretarlo desde el modelo educativo de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Metodológicamente, la investigación se desarrolla en un enfoque cuantitativo, es un diseño no experimental y transversal porque no va a haber manipulación de las variables y la información se va a obtener en un único momento. El alcance va a ser comparativo y se pretende tener distintos sujetos de estudio, que va a ser la selección femenil y la selección varonil de fútbol barras en la universidad, frente a quienes no practican deportes dentro de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Para poder medir las competencias socioemocionales, justo se va a utilizar el inventario de competencias socioemocionales para adultos, que se construyó en Argentina por las autoras y el autor que se mencionan aquí en pantalla. Es un inventario que se crea en 2015 con 72 ítems que buscan justo identificar distintas competencias socioemocionales en distintas dimensiones, que son asertividad, autoeficacia, autonomía emocional, etc. Este inventario tiene un alfa de Cronbach de 0.89 y se aplica mediante una escala tipo Likert, en donde se evalúan 5 puntos desde estoy totalmente de acuerdo a estoy totalmente en desacuerdo. Y la aplicación, como lo mencioné hace un momento, será de manera diferenciada tanto en las y los participantes o las y los seleccionados de fútbol bardas femenil y varonil y las personas estudiantes que no participen en algún deporte dentro de la universidad. El inventario pues se aplicará de manera presencial con los sujetos de estudio y se observa más o menos de esta manera con los 72 ítems que se mencionaron hace un momento, que evalúan las 9 dimensiones de las competencias socioemocionales esperadas para adultos, de acuerdo con las autoras y el autor que antes mencioné. La hipótesis de investigación justo entonces será que existen diferencias estadísticamente significativas en las competencias socioemocionales que tienen las y los estudiantes que integran las selecciones de fútbol bardas frente a quienes no participan en selecciones deportivas dentro de la universidad, y además que estas diferencias varían según el género. Y eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su tiempo y su atención. Agradezco también a las personas que me acompañan el día de hoy en esta presentación. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, por tu presentación. Iniciamos la ronda de retroalimentaciones. Comenzamos con la doctora Marcela, por favor. Gracias. Pues bueno, Miriam, decirte que pues bueno, me gusta mucho como verte tan apropiada para hablar sobre el tema y también como muy apasionada, o sea, se ve que es algo como que te mueve y creo que también tiene que ver mucho con pues tus antecedentes como psicóloga. Me parece interesante justo que pongas la mirada en espacios formativos que muchas veces, digamos, permanecen un poco como invisibilizados y que están como al margen de los pues análisis académicos. Cuando digamos que en realidad, y justo como tú nos lo muestras y hablas, pues son escenarios muy relevantes en términos, digamos, de los procesos formativos de las y los estudiantes. Me parece muy acertado justo que propongas comprender cómo la universidad
es un espacio donde también se construyen experiencias significativas que no solo tienen que ver, digamos, con lo académico, sino también con la convivencia, con el trabajo colaborativo, incluso hasta con, no sé, la idea de liderazgo, con la resolución de conflictos, y pues bueno, digamos que ya más concretamente, como tú lo señalas, del desarrollo socioemocional. Sin embargo, digamos que desde el inicio hay un aspecto que yo considero importante que vayas precisando. Digamos que también entiendo que estás un poco como en una etapa, pues yo diría inicial de los planteamientos, y seguramente mucho de esto irá cambiando. Cuando tú hablas de educación superior contemporánea y luego hablas de que esto constituye un enfoque, a mí esto no me queda del todo claro. O sea, como que aquí algunas de las preguntas como que a mí me parece que pueden serte útiles para explicar esto es como a qué rasgos de esa educación superior contemporánea te estás refiriendo. Hablas de modelos de formación integral, de cuáles, desde qué enfoques. Hablas también, digamos que esto ya queda más claro cuando lo explicas, porque hablas como de agendas internacionales sobre el bienestar estudiantil, y digamos que esto queda más o menos resuelto, pero sí creo que son cosas que son importantes que vayas como explicitando, no solo porque lo haces en el marco de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, sino qué implicaciones tiene esto, también para que luego puedas problematizar como que estás encontrando. Luego, digamos que hoy, cuando te escucho, me queda mucho más claro esto que mencionas de incorporar la perspectiva de género como un eje transversal. Sin embargo, pues a mí me siguen surgiendo dudas, también como por la beta comparativa que estás utilizando, y ahí me preguntaría, o sea, como, ¿qué es lo que esto te aporta concretamente en términos de la investigación? ¿Qué dimensiones esperas analizar desde esta perspectiva? Si buscas identificar diferencias, ya lo decías ahora, en el desarrollo socioemocional, pero ¿para qué buscas como encontrarte con esto? O sea, ¿para qué esto te va a servir? Entonces, como que explorar para qué esa diferenciación te va a ser útil. Creo que eso es importante como dejarlo más claro. Y digamos que hay un punto que a mí particularmente pues me llama la atención porque no es el tipo de investigación que yo hago, que es justo frente, digamos, a esta opción metodológica por la que estás optando, que es cuantitativa, porque bueno, digamos que al leer el planteamiento del problema y los objetivos, uno podría imaginarse que es una investigación que está centrada más bien en comprender las experiencias que están viviendo las y los estudiantes dentro de los espacios deportivos. Y entonces, digamos que ahí es un poco preguntarse por el significado que le están atribuyendo a esa participación, de qué manera consideran que el deporte, pues, digamos, como que ha contribuido a su formación socioemocional. Porque digamos que cuando llegamos, o sea, ya cuando yo llego a tu trabajo, pues encuentro una decisión distinta que me parece, digamos, importante y relevante. Hablas de un enfoque cuantitativo con un diseño transversal y digamos, un alcance descriptivo y correlacional, orientado justo a identificar patrones de comportamiento y establecer relaciones. Y entonces como que yo digo, cómo esto realmente sí está sumando a lo que Miriam quiere comprender. Entonces, a mí me parece importante que expliques con claridad por qué un diseño cuantitativo resulta adecuado para responder a las preguntas que te estás planteando. Digamos que desde la manera en que actualmente está redactado el problema, un poco por lo que nos compartiste, pues pareciera que el interés es comprender cómo la práctica deportiva contribuye al desarrollo de determinadas habilidades. Entonces, ahí como que eso es una de las preguntas que yo consideraría que es importante hacerte, porque a lo mejor tú lo tienes muy claro, pero valdría la pena pues que en la redacción y en este compartir pues vaya como quedando más delimitado. Digamos que yo no creo que esto sea incorrecto, simplemente considero que hace falta explicitar con mayor claridad pues esta decisión metodológica. Y pues bueno, justo digamos que hay otro asunto que tiene que ver con justo como los alcances de las conclusiones. Tal vez tu estudio puede identificar asociaciones entre determinadas variables,
pero no necesariamente explicar los procesos mediante los cuales el deporte contribuye a desarrollar las habilidades. Digamos como que desde mi experiencia, que está de nuevo mucho más ligada a la investigación cualitativa, estas preguntas se abordan recuperando las experiencias y los significados. Sin embargo, entiendo que tu apuesta metodológica pues claramente es diferente y precisamente por eso considero importante pues que justifiques como esto a profundidad. También porque creo que hay, digamos como que hay estudios que, como que una de las cosas que yo me preguntaba era, bueno, realmente, ¿cómo saber si estas habilidades sí las adquirieron entrando al equipo y no era algo que ya venía, digamos, de otro tipo de espacio, familiar, social, comunitario? Entonces, como que eran algunas de las cosas que me quedaban ahí como rondando, pero pues bueno, eso es un poco como la evolución que quería hacer. Gracias, doctora Marcela. Continuamos con la doctora María del Pilar, por favor. Muchas gracias. Miriam, un gusto y muchas gracias por la presentación, por el tiempo también que se ve que le dedicaste y también por esta apropiación, ¿no?, del tema. Me parece que tu proyecto tiene, y ahí coincido, una entrada muy interesante porque obviamente está reconociendo el deporte universitario como un espacio educativo, ¿no? Y eso entonces le da mucha potencia, resalta mucho obviamente en la parte de tu trabajo, pero yo otra vez insisto en que, y esto digamos está siendo como mi comentario para lo que es este coloquio luego de haber revisado todos estos, todos los trabajos, las participaciones, y me quedo siempre con esta idea y es el trabajo en la maestría, ¿no? O sea, estamos hablando de una maestría en ambientes de gestión, educativos, multimodal, y entonces, ¿cómo entonces logras en esta mirada, cómo puede ser, ¿no? Esta mirada puede ser lo más pertinente para la MASGEM y logras mostrar, obviamente, que la selección del equipo deportivo no es solamente ese espacio deportivo, sino es un ambiente de aprendizaje situado en donde se están desarrollando estas habilidades socioemocionales, donde se dan estas formas de convivencia, de liderazgo también, de comunicación, etcétera, etcétera. Me parece que hay como un punto importante también que se tiene que fortalecer y es mostrar, hacer evidente esa relación con la maestría, ¿no? Porque luego no me termina de quedar a mí como muy clara, hay que hacerla también muy explícita, porque muchos, no solo tú, tus compañeros también, cuando te inscribes a una maestría, es con la idea obviamente de seguir una línea de investigación, de desagregarla también en ese trabajo y en ese interés que tienes sobre un tema. Entonces eso tiene que quedar como muy explícito. O sea, el trabajo sí, pues obviamente se sostiene muy bien desde la formación integral, el deporte universitario, este elemento también que, que comentas de perspectiva de género, pero me quedé con esta todavía sensación de, y bueno, ¿y cómo es que Miriam articula, ¿no?, con el ambiente, con el sistema, otra vez aterrizándolo en esta maestría? Me parece también que es bien importante que explicites, que quede otra vez claro ese componente multimodal, ¿no? Estás diseñando, ¿qué diseño estás haciendo? ¿Bajo qué líneas, no? Como qué modalidades dentro de la formación estás contemplando también. Por supuesto, ¿cuál es ese seguimiento en las habilidades socioemocionales? ¿Cuáles son todas las actividades que están, o sea, que se están dando dentro de este trabajo pues que se ve que también ya le estás avanzando? Porque luego sí
esta idea de que sea un trabajo meramente pues, descriptivo o un trabajo que se incline más hacia un aspecto solo deportivo, o si es que hasta me quedé pensando yo, ¿será psicología del deporte también? ¿No? Como que otra vez, no perder el marco de la maestría en la que te encuentras situada y el componente de hacer esta propuesta también pedagógica, ¿no? Me quedo también pensando en el marco institucional y la pregunta es, bueno, ¿y qué propuesta institucional puede derivarse de estos hallazgos que tú encuentres para ir fortaleciendo las habilidades socioemocionales desde el deporte universitario? Pensando en la diversidad de deportes que seguramente, obviamente, pues se gestan allí en la universidad y las propuestas y todo lo demás, ¿no? También que pienses y que analices un poco de cómo es que la universidad le pueden resultar útiles estos resultados de los hallazgos que tengas como para diseñar un modelo ya de formación integral que vaya articulando el deporte como un eje primordial, central, importante, ¿no? La parte de género, que también parece ser que para ti resulta pertinente ver las diferencias entre hombres y mujeres. Eso también me parece que hay que darle una pensada y hay que analizarle más. La parte del bienestar y obviamente la parte del acompañamiento socioemocional, porque se convierte en otra vertiente más para los estudiantes, donde están acompañando como en diferentes figuras. En el caso, por ejemplo, de la maestría hay un acompañamiento a través de las tutorías, que es una parte como muy académica y demás. Entonces, piensa un poco también en cómo esta propuesta que estás haciendo pues se puede utilizar precisamente en construir como ese diseño, ¿no? de ese modelo de formación integral. Me gustaría mucho y bueno, también que todo esto que se comentan en estas presentaciones que se hacen realmente quede también muy explícito en los documentos que nos comparten, porque cuando lees un documento quedas con muchas dudas y entonces en el momento de la presentación dices, esto era lo que quería decir, la invitación sería hacer como ese ejercicio para todas, para todos, de que quede muy claro, porque no todos los que estamos de este lado somos especialistas en muchos de los temas, pero que quede con esa claridad de se los estamos contando a todo público. Y entonces todos esos elementos en los documentos que se nos presente y complementado muy bien con la presentación, pues eso, queden resueltas también como estas dudas y que la redacción del documento sea mucho más explícita. Y también una última invitación pudiera ser a revisar estos objetivos, que no se queden en analizar solamente, en identificar. Hagamos un salto también a la maestría de buscar algo mucho más profundo, porque estamos en esto, estamos en un nivel de maestría, no solamente en un nivel descriptivo, sino en un nivel mucho más profundo. Eso sería de mi parte. Gracias, doctora María del Pilar. Pues vamos a finalizar la mesa agradeciendo primero la presentación de las y los estudiantes, la participación de las comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que están siendo retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reiteramos nuestro agradecimiento y que tengan muy buena noche. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.
Un gusto, Pilar. Igualmente, Marcela, qué placer, mira, paisanas. Sí. Muy bien, muchas gracias.